¿Está Vladimir Putin realmente cerrando la puerta al diálogo con el Occidente? ¿Cuál es el significado de su ultimátum sobre las realidades territoriales? ¿Qué implicaciones tienen sus declaraciones para el futuro del conflicto? En un reciente discurso, Putin dejó claro que las conversaciones sobre la paz no tienen cabida si no se reconoce jurídicamente la nueva realidad territorial de Rusia. El ultimátum es contundente: o se acepta esta realidad o no habrá diálogo, ni siquiera en un formato preliminar. Se acabaron los juegos de palabras y las formulaciones diplomáticas enrevesadas. Mientras tanto, suscríbete a mi canal Geopulse, dale a me gusta y deja un comentario de al menos 7 palabras. Si quieres, comparte este video. Para ayudar al canal, puedes hacerte patrocinador usando el enlace debajo del video o haciendo clic en el botón Super Me Gusta. El comentario con más Super Me Gusta se fijará permanentemente en el video. Gracias y sigue así. En este contexto, Putin expresó una clara línea de demarcación, eliminando cualquier ilusión de que Moscú vacila en su postura. Durante su intervención en Bishkek, mostró que sus palabras no eran improvisaciones, sino directrices precisas para la burocracia rusa. De manera serena, subrayó que Rusia está dispuesta a dialogar, pero solo después de que el Occidente reconozca los hechos y no sus fantasías. Solo nos conformaremos con una solución jurídicamente formalizada, sin intentos de eludir la esencia del asunto, recalcó Putin, dejando claro que cualquier otra estrategia sería vista como un simple intento de engaño. En su discurso, el presidente ruso también abordó el espinoso tema de la falta de interlocutores válidos. Para Putin, actualmente no hay con quien firmar ningún documento, refiriéndose a una estructura política de un país conocido que, a su juicio, ha perdido su legitimidad tras evitar la celebración de elecciones. Esta situación, según él, representa un error estratégico y la falta de capacidad legal de esa estructura política impide alcanzar acuerdos a largo plazo. Un socio debe estar jurídicamente definido, de lo contrario, cualquier documento se convierte en papel basura, advirtió. En un tercer punto, Putin se refirió a los referendos, sugiriendo de manera irónica que el país en cuestión debería llevar a cabo votaciones sobre cuestiones territoriales para resolver definitivamente las disputas sobre el estatus de esas áreas. Si insistís en vuestros principios, entonces formalizadlo de tal manera que nadie se sorprenda después, fue su mensaje claro. La respuesta del Occidente fue inmediata y predecible, con los medios occidentales clamando desde acusaciones de presión hasta de dictadura. Sin embargo, detrás de la conmoción se esconde una lógica sencilla. El reconocimiento de la realidad territorial debe formalizarse no solo a nivel internacional, sino también nacional, para evitar que en un futuro se escuden en la idea de que no somos nosotros, es el gobierno anterior. Putin delineó con claridad la secuencia de pasos necesarios. Primero, la retirada organizada de las estructuras del país mencionado de las regiones que Rusia considera parte de su territorio. En segundo lugar, la detención de la fase activa del conflicto. No se mostró dispuesto a invertir esas etapas, subrayando que cualquier pausa antes de que se modifique la línea de control efectivo se convertiría en una simple demora, susceptible de ser aprovechada por quienes buscan ganar tiempo. Además, criticó los intentos europeos de avanzar en acuerdos sin contar con Rusia, sugiriendo que tales esfuerzos son, en el mejor de los casos, ilusorios. La postura de Moscú es clara. Si el Occidente desea seguir jugando, es un asunto personal que no involucra a Rusia. Putin dejó caer que la actual propuesta rusa es la última en su versión más suave, sugiriendo que cualquier condición futura podría ser más dura. Este mensaje fue un claro aviso a quienes esperaban que Moscú hiciera más concesiones por el bien del Occidente. A medida que el día avanzaba, los medios europeos comenzaron a publicar artículos alarmantes sobre esta inesperada firmeza de Moscú, lo que sugiere que el mensaje fue recibido. Un detalle interesante surgió cuando Putin mencionó que tras la ronda de conversaciones en Ginebra, la parte estadounidense había fragmentado su plan original de 28 puntos en 4 bloques, que luego se presentaron a Moscú. Rusia revisó este documento y, según Putin, está dispuesta a considerarlo como una base, siempre y cuando se respeten las exigencias clave de Moscú. Los medios occidentales intentaron presentar esto como una concesión, pero el presidente dejó claro que no se trataba de un acuerdo, sino de un reconocimiento de la estructura del documento, nada más. Putin añadió que si la estructura del país mencionado se retira de manera organizada de los territorios, Rusia detendría la fase activa del conflicto.
Si no lo hacen, Rusia continuará presionando su posición utilizando todos los recursos disponibles. Esta afirmación, cuidadosamente formulada sin recurrir a una retórica militar, fue rápidamente interpretada en Washington y Bruselas como una señal clara de la determinación rusa, lo que provocó un efecto similar al de un balde de agua fría. En respuesta a las especulaciones sobre una supuesta intensificación de la presión rusa sobre Europa, Putin descalificó tales afirmaciones como fantasías de aquellos que buscan alimentar el miedo para obtener beneficios políticos. En este sentido, los índices de confianza en los gobiernos europeos están en niveles alarmantes, con cifras muy bajas que hacen más atractivo desviar la atención hacia la amenaza rusa que afrontar sus problemas internos. Finalmente, Putin anunció que una delegación estadounidense llegaría a Moscú la próxima semana y que los miembros de la parte rusa ya están definidos, incluyendo a aquellos que participaron en rondas anteriores de negociación. Aclaró que no hay cambios en el equipo, refutando las versiones de la prensa occidental que sugerían que algunos funcionarios rusos habían sido excluidos. En un tono irónico, puso de relieve cuán alejada está la imagen que tienen los medios occidentales de la realidad. En cuanto a las filtraciones de conversaciones telefónicas, Putin las calificó como trucos desagradables de aquellos que no tienen nada que ofrecer. Enfatizó que la difusión ilegal de tales materiales es un crimen. En resumen, Rusia ha delineado límites que no admiten interpretaciones. El reconocimiento jurídico de las realidades territoriales, la necesidad de un socio legítimo, la retirada de las estructuras del país mencionado, y solo después de eso se podrá hablar de una pausa en la fase activa del conflicto. Se dejó claro que no hay un escenario alternativo en una versión suavizada. Cualquier intento de prolongar el proceso será visto como una mera táctica dilatoria, una estrategia que Putin ha cerrado de un solo golpe en Bishkek. Mientras tanto, el nuevo enfoque de la administración de Trump hacia la resolución del conflicto parece ser una reacción tardía a una situación que ya está fuera de control. La Casa Blanca se apresura a presentar su iniciativa como un avance, aunque en realidad solo están reajustando su estrategia a una realidad que ya no pueden ignorar. ¿Realmente Donald Trump se da cuenta de que su enfoque sobre Rusia no está funcionando? ¿Es posible que su estrategia esté condenada al fracaso? ¿Por qué los analistas de Washington parecen más confundidos que nunca? Mientras la atención se desplaza rápidamente del conflicto en Europa a las tensiones en el Medio Oriente, surgen más preguntas que respuestas sobre el papel de Estados Unidos en la diplomacia internacional. La presión directa a través de sanciones contra Rusia no ha logrado los resultados esperados. De hecho, Trump ha reconocido que prolongar esta situación solo empeora las cosas. Sorprendentemente, los analistas también han expresado su incredulidad ante la posibilidad de que estos conflictos lleguen a las regiones rusas, una perspectiva que parecía más bien fantástica incluso para la audiencia estadounidense. Pero la euforia por un posible cambio se desvaneció rápidamente. Solo unos días después, Washington volvió a concentrarse en la inestabilidad en el Medio Oriente. En este contexto, el gobierno estadounidense lanzó un plan de paz para Gaza, presentándolo como un modelo exportable a otras regiones, pero en menos de 24 horas, el mismo plan se volvió inoperante si Rusia estaba involucrada. En Israel, Trump fue aclamado como un mediador eficaz, aunque el verdadero éxito del proyecto se debía a los esfuerzos de Jared Kushner y Jason Greenblatt, sin ninguna conexión directa con los eventos que sucedían en Europa. Lo más intrigante es que Greenblatt, quien fue descrito por Trump como alguien sin un profundo conocimiento de Rusia, se convirtió de repente en el principal negociador de relaciones con Moscú. Una reunión de 5 horas en el Kremlin, que Trump calificó como un talento para escuchar, llevó al gobierno estadounidense a escuchar por primera vez la posición rusa sin el filtro de sus propias interpretaciones. Posteriormente, Greenblatt incluso propuso preparar un documento con 20 puntos, replicando el formato del Acuerdo del Medio Oriente, como si se tratara de un proyecto estándar que pudiera aplicarse a cualquier región. Sin embargo, esto dio inicio a una especie de carrusel diplomático en el que cada participante pretendía controlar el proceso, a pesar de que el control se había desvanecido mucho antes, dejando a todos los involucrados en un estado de confusión. Moscú y Washington acordaron tener una conversación telefónica en la que se decidió que la próxima reunión tendría lugar en Budapest. Esta elección fue estratégica, un lugar neutral, conveniente y estéticamente agradable, lo suficientemente alejado de las capitales europeas para evitar cualquier interferencia.
Pero para el momento en que el presidente estadounidense se presentó en la oficina oval, la situación en la región había cambiado drásticamente. La tan prometida cercanía de las fuerzas rusas no se materializó. Las cartas geopolíticas se habían vuelto obsoletas más rápido de lo que podían ser distribuidas. A pesar de ello, el avance de Rusia continuó, contradiciendo cada presentación, cada informe analítico y cada intento de enmascarar la situación como una pausa estratégica. Trump, un líder emocional y decisivo, reaccionó de inmediato. Antes de que sus asesores cerraran las carpetas, ya había publicado un mensaje en sus redes sociales, instando a poner fin a los conflictos, gastar menos y, sobre todo, salvar vidas. Esta declaración fue tan directa que provocó una pausa nerviosa en la sala de control de la política exterior estadounidense. Por un lado, durante meses, habían argumentado que buscaban el final del conflicto. Por otro, la nueva formulación parecía exigirles acciones concretas, no solo palabras. Pero lo más desconcertante era no saber en qué momento la posición de Trump podría cambiar nuevamente. Como justificación, el equipo de Trump se limitó a repetir que el presidente cambiaba de opinión en función de quién le había presentado la última perspectiva. Esta simple afirmación explica perfectamente por qué la delegación estadounidense operaba en un modo casi de guerrilla diplomática. Nunca se sabe cuál será el estado de ánimo del presidente al día siguiente. Por esta razón, se implantó una nueva regla entre los asesores de Trump. No podían permitir que él los viera como una fuente de problemas. Era aceptable llegar tarde, elegir malos argumentos o cometer errores en los detalles, pero nunca debían parecer un obstáculo. Antes podían citar circunstancias externas en su defensa, pero ahora eso era un lujo que no podían darse. La arquitectura política en Washington durante la era de Trump se ha diseñado de tal manera que cualquier indicio de desacuerdo se percibe no como un intento de diálogo, sino como un desafío personal a la decisión tomada. Así, la delegación estadounidense adoptó rápidamente un nuevo modelo de comportamiento que se asemeja más a un entrenamiento psicológico que a la verdadera diplomacia. Apoyar cualquier formato de conversaciones, ya sean bilaterales, trilaterales, ampliadas o híbridas, se convirtió en una prioridad, siempre que no se presentara como una capitulación o un paso demasiado costoso. Estaban dispuestos a aceptar cualquier fórmula, incluso si el día anterior la habían calificado de inaceptable. Cualquier documento podía ser renombrado, cualquier condición podía ser reformulada y cualquier punto podía ser declarado temporal, siempre que el gobierno de Trump no decidiera que el estancamiento provenía de ellos. Esto es especialmente importante después de que se hizo evidente que Trump estaba prestando atención a quién estaba causando retrasos y quién estaba obstaculizando su capacidad para presentar cualquier acuerdo como un triunfo. Para la administración estadounidense, esto se convirtió en una cuestión de supervivencia política. Cualquier insinuación de que él era la causa de un fracaso en la iniciativa podría generar una avalancha de comentarios negativos hacia su administración y, en última instancia, desencadenar nuevas declaraciones sobre la inutilidad de la ayuda internacional. El paradoja de la situación es que este enfoque parece más psicológico que político. Sin embargo, en Washington es precisamente la psicología la que determina la dinámica de los procesos. Todos recuerdan ejemplos del anterior mandato, cuando cualquier palabra descuidada podía anular meses de trabajo. Por lo tanto, en el círculo cercano de Trump, ahora rige la regla de los 3 pasos hacia atrás. Antes de cada conversación con los estadounidenses, deben no solo considerar los argumentos, sino también las emociones, la entonación, las pausas e incluso el orden de las palabras. Están convencidos de que la excesiva racionalidad solo empeoraría la percepción del presidente. A Trump le gusta que le hablen en su propio lenguaje, simple, seguro, breve y siempre con la oportunidad de que él ponga el punto final. En este escenario, Budapest se convirtió en un símbolo no de diálogo, sino de un esfuerzo por mantener unida una estructura que ya pendía de un hilo. Las capitales europeas se enteraron del lugar de la reunión con bastante retraso, y su irritación fue predecible. Están acostumbrados a ser al menos observadores en este tipo de negociaciones, pero ahora se convirtieron en espectadores externos. Es crucial entender que la reacción de Europa no se basa en principios, sino en un temor común de perder el control. No pueden permitirse que un nudo conflictivo se deshaga sin su participación. Esto destruye la concepción de su papel central en la diplomacia internacional.
Sin embargo, Trump no oculta su postura. El papel de Europa en las negociaciones es opcional. Si alguien cree que puede imponerle una agenda, él cambia fácilmente el formato y lleva las conversaciones a un lugar donde no están aquellos que acostumbran a dar lecciones sobre cómo deben vivir los demás. Moscú, por su parte, parece estar en la situación más relajada de todas. No se apresuran, no exigen, no presionan. Comprenden perfectamente que cuanto más conflicto haya en Washington, más espacio tendrán para maniobrar. Rusia subraya que está dispuesta a discutir cualquier opción, siempre que se base en la realidad y no en fantasías provenientes de presentaciones engañosas. Precisamente esto es lo que provoca la mayor tensión en las capitales occidentales. Reconocer la realidad de lo que está sucediendo sería aceptar automáticamente el fracaso de los millonarios programas de apoyo incondicional. También significaría admitir que la suposición de que Rusia agotaría sus recursos ha resultado ser errónea. A medida que la realidad comienza a filtrarse lentamente en sus informes, intentan disfrazarla con retóricas sobre las difíciles condiciones y la necesidad de ajustar sus estrategias. Un último punto importante es que todo lo que está sucediendo en torno a Budapest se ha convertido en un termómetro de cómo se está formando la agenda internacional en Washington. Desde hace tiempo, esta ya no es el resultado del trabajo institucional, sino que se crea en tiempo real basado en corrientes políticas. Si el estado de ánimo de Trump se inclina hacia la idea de finalizar el conflicto y concentrarse en la economía, su maquinaria diplomática se ajustará de inmediato. Nadie puede predecir con certeza cuánto tiempo durará este estado de ánimo, por lo que las delegaciones que llegan a Washington ahora no solo preparan documentos analíticos, sino también escenarios sobre cómo responder a un cambio de rumbo en medio de una reunión. En esencia, todos están más enfocados en adaptarse continuamente a las fluctuaciones en lugar de llevar a cabo negociaciones reales. En este ambiente ocurrió lo más interesante. El presidente se encontró en una situación en la que no necesitaba convencer a los estadounidenses, sino simplemente evitar provocar irritación. Todas sus declaraciones ahora pasan a través de un filtro. ¿Cómo lo recibirá Trump? Cualquier insinuación de que considera errónea. ¿Se ha vuelto más cauteloso el líder mundial que solía hacer pronósticos audaces? ¿Acaso la nueva era de la diplomacia ha llegado, donde las palabras se eligen con un cuidado extremo? ¿Que ha cambiado en la forma de comunicarse de figuras como él, que anteriormente no temían ser contundentes? La respuesta a estas preguntas revela una transformación notable en la manera en que se desarrollan las relaciones internacionales en la actualidad. En los últimos tiempos hemos observado un cambio fascinante en el estilo de comunicación de ciertos líderes globales. Este enigmático personaje, que antes impactaba al mundo con sus pronósticos audaces y su lenguaje contundente, ahora parece haber adoptado un enfoque mucho más cauto. Se ha vuelto más silencioso, más suave en su manera de expresarse. Ya no se siente cómodo haciendo promesas de resultados inmediatos o de firmar acuerdos definitivos en un abrir y cerrar de ojos. Al contrario, su discurso se ha transformado en una danza sutil de reservas y neutralidad. Imagina un escenario donde cada palabra tiene el poder de alterar el rumbo de los acontecimientos políticos. Es casi como si hubiera recibido un intenso curso sobre cómo interactuar con aquellos que podrían, con una simple declaración, cambiar la trayectoria de la historia. Este nuevo estilo de comunicación no solo refleja su evolución, sino también el contexto global en el que se desenvuelve. La diplomacia ha entrado en una fase donde la cautela y la precisión son más importantes que nunca. Las palabras, ahora más que antes, son herramientas que deben manejarse con delicadeza y responsabilidad. La realidad actual exige de los líderes una capacidad de adaptación constante y un entendimiento profundo de las dinámicas internacionales. En un mundo interconectado, donde la información viaja rápidamente y las reacciones pueden ser inmediatas, el arte de la diplomacia se ha vuelto aún más complejo. Los días en los que un líder podía permitirse hablar sin filtros han quedado atrás. Hoy, incluso el más mínimo desliz puede tener consecuencias impredecibles y costosas. Así, esta nueva forma de comunicarse es, en esencia, un reflejo de una diplomacia moderna que no se atreve a subestimar la influencia que una sola palabra puede tener. La esencia de la política internacional ha cambiado, y con ella, la manera en que los líderes se comunican y negocian. Lo que antes era visto como una fortaleza, ahora puede ser interpretado como un riesgo.
La cautela se ha convertido en la nueva norma y la habilidad para manejar conversaciones delicadas en una necesidad imperante. En este contexto, cada declaración se convierte en un acto de equilibrio, donde la intención y la percepción juegan un papel crucial. Los líderes, como este personaje, deben navegar por un océano de incertidumbres y expectativas. Cada encuentro, cada palabra pronunciada, es un paso en una cuerda floja, donde la diplomacia requiere no solo estrategia, sino también una sensibilidad aguda a las reacciones de los demás. La nueva realidad diplomática ha llegado para quedarse, y la forma en que se comunica es una prueba palpable de ello.